Cuando escuchamos la palabra Pascuas, inmediatamente vienen a nuestra mente imágenes de celebración, de colores, de tradiciones, y para muchos, de profunda espiritualidad. Pero surge una pregunta que va más allá de los huevos decorados o de las reuniones familiares, que son realmente las Pascuas, y qué tiene que ver Dios en todo esto. La Pascua es mucho más que una festividad marcada en el calendario. Es un punto de encuentro entre la historia, la fe y la esperanza de millones de personas a lo largo de los siglos. Para entenderla, debemos ir al origen, mucho antes de que existieran las costumbres modernas. La Pascua nace en el pueblo hebreo, en un momento de sufrimiento y liberación. Según el relato del libro del Éxodo, los israelitas eran esclavos en Egipto, oprimidos y sin libertad. Dios escucha su clamor y decide intervenir, enviando a Moisés como líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad. La palabra Pascua viene del hebreo Pesash, que significa paso, y se refiere al paso del Señor por las casas de los israelitas en la última plaga que cayó sobre Egipto, aquellos que obedecieron la orden de marcar con la sangre de un cordero las puertas de sus hogares. Vieron cómo la muerte no tocaba a sus primogénitos. Fue una señal de protección, un pacto de confianza entre Dios y su pueblo. Esa noche marcó el inicio de la liberación de Israel, y desde entonces cada año los judíos celebraban la Pascua como un recordatorio de que Dios los había rescatado de la esclavitud. Pero la historia no termina ahí. Siglos después, la Pascua adquiere un nuevo significado con la llegada de Jesús, y aquí es donde se conecta con el cristianismo. Jesús muere y resucita precisamente en el tiempo en que los judíos celebraban la Pascua. La última cena, que todos conocemos, no fue otra cosa que una cena pascual judía, y lo que hace Jesús en esa mesa es transformar el sentido de la Pascua. Allá no se trata solo de recordar la salida de Egipto, sino de reconocer que Él mismo es el Cordero que se entrega para dar libertad definitiva, no de una esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Por eso, cuando hablamos de Pascuas en el cristianismo, hablamos de la victoria de la vida sobre la muerte, del amor de Dios manifestado en la resurrección de Cristo. Pascua significa paso, y para los cristianos es el paso de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, del pecado a la gracia. La pregunta inicial vuelve a resonar. ¿Qué son las Pascuas? Son memoria y a la vez esperanza. Son un recordatorio de que la historia de Dios con la humanidad es una historia de rescate, de libertad y de vida nueva. Y en cada generación, las Pascuas nos invitan a redescubrir que no estamos solos, que Dios sigue presente, que sigue actuando, y que su amor no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, al entender el trasfondo histórico de las Pascuas, surge otra cuestión importante. ¿Cómo conecta esta celebración con nuestra vida hoy? Muchas veces, cuando pensamos en festividades religiosas, creemos que son recuerdos del pasado, tradiciones que repetimos casi por costumbre, pero la Pascua no es un simple rito vacío, tiene un mensaje profundo y actual para cada persona. Primero, la Pascua es un recordatorio de que Dios escucha el clamor de los oprimidos. Así como en Egipto, cuando el pueblo sufría, hoy también se nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor humano. El paso de Dios no es un evento aislado, es la manera en que Él actúa en la historia para mostrarnos que no importa cuán grande sea la oscuridad, siempre hay un amanecer. Segundo, la Pascua nos revela que el amor de Dios va más allá de nuestras limitaciones. En Jesús, la Pascua se convierte en la máxima expresión de entrega. Él mismo se ofrece como Cordero, no porque fuéramos perfectos, sino porque nos ama en medio de nuestras imperfecciones. Este gesto nos invita a reflexionar. ¿Qué significa que alguien dé su vida por ti? ¿Qué significa que Dios haya decidido hacer suyo el sufrimiento humano para transformarlo en esperanza? Tercero, la Pascua nos llama a un cambio personal. En la tradición judía, celebrar la Pascua era recordar que habían dejado atrás la esclavitud para comenzar una nueva vida como pueblo libre. En la tradición cristiana, es celebrar que gracias a Cristo podemos dejar atrás nuestras cadenas, esas que nos atan por dentro en miedos, resentimientos, culpas, desesperanza. La Pascua es entonces una invitación a renacer, a creer que siempre hay una nueva oportunidad, que no estamos condenados a repetir las mismas historias de dolor. Además, no debemos olvidar que en muchas culturas y pueblos del mundo, la Pascua se vive con signos visibles, velas que iluminan la noche, cantos que celebran la vida, familias que se reúnen. Cada símbolo es un recordatorio de algo mayor. La luz, por ejemplo, representa a Cristo resucitado que vence a la oscuridad. El pan y el vino representan la entrega de su cuerpo y su sangre, y el agua que suele bendecirse en estas celebraciones recuerda la vida nueva que brota del bautismo. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿qué son las Pascuas? La respuesta no se queda en una definición teórica. Pascua es experiencia, es encuentro, es descubrir que en los momentos en que creías que todo estaba perdido, Dios abre un camino donde no lo había. Es reconocer que la vida tiene sentido, porque existe alguien que venció la muerte. Y si hablamos de Dios en la Pascua,
Hablamos del Dios que no se queda lejano, sino que se acerca y camina con nosotros. El mismo Dios que escuchó el sufrimiento de los hebreos. El mismo que en Jesús entregó su vida, es el Dios que hoy sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Pascua no es solo historia antigua, es presencia viva, es promesa cumplida, es amor en acción. Para comprender aún más el sentido de las Pascuas, necesitamos mirar sus dimensiones anhistórica, espiritual y humana. Cada una de ellas nos abre una ventana diferente, pero juntas nos muestran un mismo horizonte. En su dimensión histórica, la Pascua nos habla de un acontecimiento real, la liberación de un pueblo que pasó de la esclavitud a la libertad. No es un mito, sino una memoria que marcó la identidad de Israel y que se convirtió en el corazón de su fe. Lo mismo sucede en el cristianismo. La resurrección de Jesús no se narra como una idea abstracta, sino como un hecho que transformó a sus seguidores. Los discípulos, que estaban escondidos y temerosos tras la crucifixión, salieron después con una fuerza imparable a anunciar que Cristo había resucitado. Algo extraordinario tuvo que suceder para que esa transformación fuera posible. En su dimensión espiritual, la Pascua nos habla de lo invisible, de lo que ocurre en el interior de cada persona. Es el paso de la tristeza a la esperanza, de la desesperación a la confianza. Es como un movimiento profundo en el corazón que nos recuerda que no importa cuán rotos estemos, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. De allí nace la alegría de la Pascua. No es una alegría superficial, sino una que brota desde adentro, que se sostiene incluso en medio de los problemas. En su dimensión humana, la Pascua conecta con nuestra experiencia de vida. Todos hemos atravesado momentos de oscuridad, pérdidas, fracasos, culpas, vacíos, y todos, de alguna forma, anhelamos un nuevo comienzo. La Pascua habla a esa necesidad tan humana de renacer. Nos dice que siempre hay un mañana, que la vida no termina en la tumba del dolor, sino que existe un horizonte de plenitud. Y aquí entra la pregunta que quizá muchos se hacen: ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? La respuesta es sencilla y profunda, al mismo tiempo en todo. Sin Dios, la Pascua sería solo un recuerdo, o un mito más. Con Dios, se convierte en una experiencia transformadora. Es Él quien abre el mar cuando todo parece cerrado. Es Él quien da vida cuando todo parece perdido. Es Él quien sostiene la esperanza cuando el corazón ya no puede más. Por eso, celebrar la Pascua es reconocer la huella de Dios en nuestra historia personal. Tal vez no lo vemos de forma evidente, como en los relatos bíblicos, pero su presencia se manifiesta en los detalles, en una oportunidad inesperada, en un abrazo que nos devuelve la calma, en la fuerza que aparece justo cuando creíamos que ya no podíamos continuar. Esa es la Pascua de cada día, la certeza de que Dios sigue actuando. La Pascua también nos invita a mirar hacia adelante. No se trata solo de recordar lo que Dios hizo en el pasado, sino de confiar en lo que sigue haciendo hoy y lo que hará mañana. Es vivir con esperanza, sabiendo que, aunque la noche sea larga, la luz siempre regresa. Pascua es un canto a la vida, una proclamación de que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando hablamos de Pascuas, también descubrimos que no se trata solo de un evento individual, sino comunitario. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, la Pascua siempre se celebra en comunidad, nunca en soledad. Y eso nos enseña algo muy importante: la fe se fortalece cuando se comparte. En el pueblo de Israel, cada familia se reunía alrededor de la mesa, comiendo panes sin levadura y cordero, recordando juntos la noche en que Dios los liberó. En el cristianismo, la comunidad se congrega en la vigilia pascual, en las misas y en las celebraciones, proclamando unidos que Cristo vive. Esto nos recuerda que nadie está llamado a vivir su fe en aislamiento. La Pascua nos invita a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, a reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre. Pero hay algo más profundo todavía. A la Pascua nos llama a la acción. No basta con recordar que Dios liberó a los hebreos, ni con afirmar que Cristo resucitó. La verdadera Pascua se celebra cuando esa experiencia transforma nuestra vida cotidiana. Si realmente creemos en la resurrección, estamos llamados a vivir de otra manera, a perdonar, a servir, a amar sin condiciones, a sembrar esperanza en medio de un mundo que muchas veces parece dominado por la oscuridad. En este sentido, la Pascua es también un compromiso. Es decidir que, así como Dios nos ha mostrado su amor, nosotros también queremos ser testigos de ese amor para los demás. Porque la Pascua no se queda en la liturgia o en las palabras bonitas. Se hace visible cuando acompañamos al que sufre, cuando tendemos la mano al necesitado, cuando construimos paz en lugar de división. Y entonces entendemos que la Pascua no es solo un día en el calendario, es una forma de vivir. Es elegir cada día la vida por encima de la muerte, la esperanza por encima de la desesperación, el amor por encima del egoísmo. Es creer que aunque las circunstancias externas puedan ser duras, hay una fuerza más grande que nos sostiene desde dentro. La Pascua es en definitiva la respuesta de Dios al dolor humano. Ante la esclavitud
ofrece libertad, ante la cruz ofrece resurrección, ante el miedo ofrece confianza, ante la muerte ofrece vida eterna. Y ese mensaje, lejos de ser antiguo, es tan actual como siempre, porque cada persona en el mundo sigue necesitando esperanza, consuelo y sentido. Así, cuando nos pregunten qué son las Pascuas, podemos responder con certeza: son la fiesta de la vida, la celebración de un Dios que no abandona, la prueba de que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Y esa verdad no solo transforma la historia, también transforma nuestra vida, aquí y ahora. Llegados a este punto, podemos decir que las Pascuas son un viaje que comienza en la memoria de un pueblo esclavo liberado. Pasa por la entrega de Jesús en la cruz y culmina en la alegría de la resurrección. Pero este viaje no se queda en la historia, continúa en cada uno de nosotros, en nuestra propia experiencia de fe y vida. La Pascua es una invitación a mirar más allá de lo evidente. En un mundo marcado por la prisa, por el ruido y por las apariencias, la Pascua nos recuerda que lo esencial no siempre está a la vista. El verdadero milagro ocurre en lo profundo del corazón, cuando comprendemos que Dios no es una idea abstracta, sino una presencia viva que camina con nosotros. Por eso, cada vez que celebramos las Pascuas, no repetimos un rito vacío, sino que renovamos nuestra confianza en que Dios sigue actuando. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras caídas, Él nos levanta y nos dice: «Ay, no tengas miedo, yo estoy contigo». Esa es la voz que resonó en la tumba vacía cuando las mujeres escucharon: «No está aquí, ha resucitado». Esa es la voz que sigue resonando en cada Pascua. Ahora bien, celebrar la Pascua también significa aceptar un reto, al dejar que la vida nueva de Dios transforme lo que somos. De nada sirve proclamar que Cristo ha resucitado si seguimos viviendo como si la oscuridad tuviera la última palabra. La verdadera Pascua ocurre cuando dejamos que esa certeza renueve nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra manera de enfrentar los desafíos. Pascua es levantarse después de una caída, es perdonar cuando parece imposible, es volver a empezar cuando todo parecía acabado, es descubrir que dentro de nosotros existe una fuerza que no proviene solo de nuestra voluntad, sino del amor infinito de Dios. Esa es la victoria que celebramos, y esa victoria no es solo de Cristo, sino también nuestra. Así, responder a la pregunta: ¿qué son las Pascuas? ¿Y qué tiene que ver Dios? Se resume en una verdad luminosa. A las Pascuas son el signo de que Dios está presente en nuestra historia, liberándonos, acompañándonos y dándonos vida en abundancia. Son el eco de una promesa cumplida, que nunca estaremos solos, que la muerte no tiene la última palabra, y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento. Por eso, cada Pascua es una oportunidad para renacer, para volver a creer, para dejarnos transformar. No importa cuán larga haya sido la noche, siempre hay un amanecer. No importa cuán profundo haya sido el dolor, siempre hay esperanza. Porque Pascua significa paso, y con Dios siempre hay un paso más allá, un paso hacia la vida, un paso hacia la eternidad. Esa es la grandeza de las Pascuas. Esa es la huella de Dios en nuestra historia. Y esa es la buena noticia que hoy, como hace miles de años, seguimos proclamando que la vida vence, que el amor triunfa y que Dios está aquí, en medio de nosotros, haciéndolo todo nuevo.